5 años después de que los analistas del programa de detención de delincuentes violentos y el FBI comenzaran a vincular los casos con el criminal convicto Samuel Little, y casi 18 meses después de que un Texas Ranger comenzara a obtener de él una cantidad impresionante de confesiones, el FBI ha confirmado que Little es un criminal en serie más prolífico de la historia de los Estados Unidos. Little ha confesado 93 delitos, y los analistas del FBI creen que todas sus confesiones son creíbles. Las fuerzas del orden han podido verificar 50 confesiones, con muchas más pendientes de confirmación final. Little dijo que terminó a 93 víctimas entre 1970 y 2005. Sin embargo, muchas de ellas fueron originalmente declaradas con sobredosis o atribuidas a causas accidentales o indeterminadas. Algunos cuerpos nunca fueron encontrados. Bienvenidos a Historias Cronológicas. Samuel Little nació el 7 de junio de 1940 en Reynolds, Georgia, hijo de una madre que él afirma que era una cortesana. Poco después de su nacimiento, la familia se mudó a Lorain, Ohio, a donde fue llevado por su abuela. Asistió a Hawthorne Junior High School, donde tuvo problemas de disciplina y rendimiento escolar. En 1956, luego de ser condenado por interrumpir en una propiedad en Omaha, Nebraska, Little fue recluido en una institución para delincuentes juveniles. Little se mudó a Florida cuando tenía más de 20 años para vivir con su madre, y donde trabajó en varias veces en un cementerio y en una ambulancia por sus propios medios. Samuel entonces comenzó a viajar más ampliamente y a tener más problemas con la ley. Debido a esto es arrestado en 8 estados por delito, que incluyen conducir bajo la influencia del alcohol, fraude, hurto, robo armado, asalto agravado y abusos. También comenzó a practicar boxeo durante sus estancias en prisión, refiriéndose a sí mismo como un gran boxeador. En 1961, Little fue sentenciado a 3 años en prisión por irrumpir en una tienda de muebles en Lorain. Fue liberado en 1964, hasta que en 1975 había sido arrestado 26 veces en 11 estados por delitos que incluían robo, asalto, intento de abuso, fraude y ataques a oficiales del gobierno. En 1982, Little fue arrestado en Mississippi, acusado del delito de una mujer de 22 años llamada Melinda Rose LePrey, que había sido desaparecida en septiembre de ese mismo año. Un gran jurado declinó acusar a Little por la privación de la vida de Melinda. Sin embargo, mientras estaba bajo investigación, fue transferido a Florida para ser llevado a juicio por el crimen de Patricia Ann Mount, de 26 años de edad, cuyo cadáver fue hallado en septiembre de 1982. Testigos de la acusación identificaron a Little en la corte como la persona que estuvo con Mount la noche anterior a su desaparición. Debido a la desconfianza en las manifestaciones de los testigos, Little fue exonerado en enero de 1984. Más tarde, Little se mudó a California, donde permaneció en la vecindad de San Diego, pero en octubre de 1984 fue arrestado por secuestrar, golpear y estrangular a Laurie Barros, de 22 años de edad, quien sobrevivió a la experiencia. Un mes más tarde fue encontrado por la policía en el asiento trasero de su auto, con una mujer inconsciente, también golpeada y estrangulada, en la misma localidad del intento de asesinato de Barros. Little estuvo 2 años y medio en prisión por ambos crímenes, pero al ser liberado en febrero de 1987, se mudó de inmediato a Los Ángeles y cometió más de 10 delitos. Samuel nuevamente fue arrestado el 5 de septiembre en un refugio de indigentes en Louisville, Kentucky, siendo extraditado a California para enfrentarse a cargos de narcóticos, después de los cuales las autoridades usaron pruebas de ADN para establecer que estaba involucrado en los fallecimientos de Carol Eileen Elford el 13 de junio de 1987, Guadalupe Duarte Apodaca, privada de la vida el 3 de septiembre de 1987, y Audrey Nelson Everett el 14 de agosto de 1989. Las 3 mujeres fueron terminadas y más tarde halladas en las calles de Los Ángeles, mismo que fue extraditado a Los Ángeles, donde fue acusado el 7 de enero del 2013. Unos meses más tarde, la policía dijo que Little estaba siendo investigado por docenas de crímenes cometidos en la década de 1980, que hasta entonces eran desconocidos. En conexión con las nuevas circunstancias, el caso de Melinda Rose fue reabierto en Mississippi. En total, Little fue investigado por estar involucrado en 93 delitos.
en contra de mujeres cometidos en el territorio en varios estados de los Estados Unidos. El juicio de Samuel Earle por la privación de la vida de Elford, Nelson y Apodaca comenzó en septiembre del 2014. La acusación presentó los resultados de las pruebas de ADN y de los testimonios de las personas que fueron atacadas por el acusado en diferentes momentos de su carrera criminal. El 25 de septiembre del 2014, Earle fue hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Hasta el día de su veredicto, Earle continuó insistiendo su inocencia. Hasta el 2016, Samuel estuvo cumpliendo su sentencia en la prisión estatal de California, en el condado de Los Ángeles. El 5 de noviembre del 2018, Earle confesó el estrangulamiento fatal de Melissa Thomas en 1996. El 13 de noviembre del 2018, fue acusado de la muerte de Dennis Christie Brothers en Odessa, Texas, en 1994. Después de confesar el crimen a un ranger de Texas en mayo del 2018, Earle se declaró culpable del caso de Melissa el 13 de diciembre y recibió otra cadena perpetua por ello. El fiscal del distrito del condado de Hector en Texas y el sheriff del condado de Wise también anunciaron el 13 de noviembre que Earle había confesado docenas de delitos cometidos a través de 14 estados entre 1970 y 2005. El 15 de noviembre del 2018, en el condado de Russell, el fiscal del distrito de Alabama anunció que Earle había confesado un poco antes otro caso en 1979. Fue el de Brenda Alexander, de 23 años de edad, cuyo cadáver fue hallado en Phoenix City el 16 de noviembre del 2018. El sheriff de Macon, Georgia, anunció que Earle había confesado de manera creíble otro suceso que fue por estrangulamiento, y el de Fredonia Smith, de 18 años de edad. En el otoño del 2018, Earle confesó otros sucesos más ocurridos en 1982. Ella fue Dorothy Richards, de 55 años, y en 1996 el de Daisy McGuire. Los cadáveres de ambas fueron hallados en Oklahoma, Luisiana. El 19 de noviembre del 2018, Troy Peterson, sheriff del condado de Harrison, Mississippi, dijo que Earle había confesado el estrangulamiento de Julia Critchfield, de 36 años, en el área de Gulfport en 1978 y había arrojado su cuerpo desde un acantilado. El 20 de noviembre del 2018, autoridades policiales del condado de Lee, en Mississippi, anunciaron que Earle había admitido el crimen de Nancy Carol Stevens, de 46 años de edad, en Tupelo en 2005, y que el caso sería presentado a un gran jurado en enero del 2019. El 21 de noviembre del 2018, autoridades del condado de Richland, California del Sur, anunciaron que Earle había confesado el caso de Evelyn Weston, de 19 años de edad, cuyo cadáver fue encontrado cerca de Fort Jackson en 1978. Otro más fue el de Rosie Hill, de 20 años de edad, en el condado de Marion, Florida, en 1982. El 27 de noviembre del 2018, el FBI anunció que un equipo del Programa de Aprehensión de Criminales Violentos había confirmado 34 de las confesiones de Samuel y estaban trabajando para cotejar las confesiones restantes con fallecimientos conocidos o muertes sospechosas. Earle comenzó a hacer confesiones como pago por una transferencia de la prisión del condado de Los Ángeles, en la que estaba confinado. Uno de ellos fue la confesión de un caso no resuelto en el condado de Prince George, Maryland, que era uno de solo 2 casos en ese condado con víctimas sin identificar. En diciembre del 2018, Earle fue acusado de estrangular hasta terminar a Linda Sue, de 23 años de edad, en mayo de 1981, en el condado de Warren, Kentucky. Su cuerpo fue encontrado el 15 de mayo de 1981, cerca de la US Ruta 68. Una de las víctimas de Samuel fue identificada en diciembre del 2018 como Martha Cunningham, del condado de Knox, Tennessee, quien tenía 34 años de edad cuando fue terminada en 1975. El 31 de mayo del 2019, fiscales del condado de Cuyahoga, Ohio, anunciaron acusaciones con 4 cargos y 6 más por secuestros que relacionan a Samuel con el caso de Mary Jo Payton en 1984 y Rose Evans en 1991 en Cleveland. Ambas víctimas fueron estranguladas. El cadáver de Rose Evans, de 32 años de edad,
fue encontrado el 24 de agosto de 1991 en un solar yermo de la calle 39 Este. Ella abandonó el hogar materno en Nueva York cuando tenía 17 años. Evans fue estrangulada de acuerdo a la forense Elizabeth Balraj. En cuanto a Peyton, un antropologista tuvo que crear un modelo de cómo ella lucía, pero permaneció sin identificar hasta 1992, que Cleveland puso su huella dactilar en la base de datos del FBI y se encontraron una coincidencia. Little encontró a Peyton en un bar cerca de la calle 105 Este y la avenida Euclid. La describió como una mujer baja y con gran peso corporal, con solo 20 años de edad y con pelo castaño. También confesó el de otra mujer en Cleveland, en 1977. Sin embargo, fue encontrada el 18 de marzo de 1983. De acuerdo al Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y sin identificar, era una chica de piel oscura, tenía entre 17 y 35 años de edad. El cuerpo de la mujer fue arrojado en una pendiente herbosa, próxima a una cerca en un área boscosa al salir de la Interestatal 271, siendo que el cuerpo fue encontrado por un hombre que paseaba a su perro, pero ya solo quedaba el esqueleto, alguna ropa y joyas. Finalmente, el exboxeador Samuel Little, el criminal en serie más prolífico de Estados Unidos, según el FBI, murió en California a los 80 años de edad. El 30 de diciembre del 2020, informaron funcionarios de la prisión. Sin embargo, antes de irse de este mundo, dejó la mayoría de sus confesiones sobre qué pasó con las demás víctimas y en qué forma lo hizo. Eligió a sus víctimas porque eran marginadas y vulnerables, a menudo cortesanas o mujeres adictas a las sustancias nocivas, según el FBI. Sus cuerpos sí se encontraron, generalmente no fueron identificados, y sus muertes no se investigaron cuidadosamente. El método de Samuel Little era el estrangulamiento. No siempre dejó señales confiables para que la policía local determinara si el fallecimiento de la mujer fue un homicidio. El FBI dijo que generalmente aturdía o noqueaba a sus víctimas antes de estrangularlas, sin dejar señales de lucha. Little confesó por primera vez los crímenes en el año 2018, cuando fue entrevistado por el guardabosques de Texas, James Holland, mismo que estaba investigando un caso sin resolver en Odessa, Texas, en ese momento. Little compartió detalles y por qué trasladarse de la prisión, y ofreció información como un trato con la policía. No está claro por qué quería una transferencia de prisión, o si los detectives acordaron hacer trato, o si Samuel compartió información separada de cualquier acuerdo con la policía. Sus confesiones desencadenaron un esfuerzo nacional para confirmar que Little estaba relacionado con asesinatos sin resolver en más de una docena de estados. En el transcurso de casi 2 años, Samuel compartió información detallada sobre cada una de sus víctimas, cómo las terminó y la ubicación general de sus cuerpos. Little también dibujó imágenes increíblemente detalladas de sus víctimas, que el FBI ha utilizado para ayudar a resolver los casos. Sin embargo, el criminal fallece en el hospital la madrugada del miércoles, del 30 de diciembre del 2020. Los detectives esperan que, con la ayuda del público y la información de Little, puedan resolver los 40 casos restantes sin resolver. Espero que este caso haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar o ver una nueva historia. Comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de estos casos criminales, leyendas o historias. Y si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es Historias Cronológicas. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.